Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les propongo que conozcan a quienes confían en mí. Auspicia este programa Banco Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. LATAM y vos, juntos, más lejos. Él es periodista, es además miembro activo y honorario de la Sociedad Argentina de Historiadores. Ha también estado trabajando en diferentes revistas de alcance nacional como Noticias y El Gráfico, donde ha sido editor. Pero fundamentalmente hoy lo estamos conociendo como escritor, uno de los más leídos de nuestro país. Y ha escrito varios libros fenomenales sobre nuestra historia, pero también sobre los personajes de nuestra historia, los héroes, los villanos, los amores más turbulentos de la historia de nuestro país. Un libro fenomenal también que ha hecho es sobre la historia de las palabras, esa que usamos a cotidiano, pero ¿qué significan? No solo la etimología de esas palabras, sino también aquello que tiene que ver con el verdadero significado de cómo se fue creando esa palabra. Y su último libro, que tiene que ver con algo mucho de nosotros, de los argentinos, que es la comida. La comida en la historia de la República Argentina. Mi invitado de hoy es Daniel Balmaceda. Un placer, Daniel, tenerte. Igual, ¿cómo estás? Gracias por estar. Gusto. Bueno, estamos hablando de este libro que hace muy poco. ¿Cuánto hace que salió, Daniel? Un mes. Un mes. Sí, sí. ¿Y por qué se te ocurrió escribir sobre la comida en la historia argentina? A partir de las investigaciones en los otros libros, empezaba a encontrar ciertos detalles relacionados con la comida y me pareció que a todos que conocemos del tema, sí, como cocineros o como consumidores, nos podía interesar avanzar hacia el pasado, aquellas mesas de nuestros próceres y de nuestras figuras. Claro, yo decía algo tan nuestro nosotros los argentinos, porque todo es como lo arreglamos con una comida, ¿no? Lo primero que hacemos es que comemos un asadito, venís a casa de comerse unas pastas, ¿no? Pero, ¿de dónde viene todo eso? Yo sé que en los extranjeros siempre sí, les llamó la atención ese aspecto nuestro de rápidamente resolver con una comida. Inclusive, vos lo sabés muy bien, con tu actividad social como claro, periodista, que cada vez que se genera una reunión es con una comida siempre en el medio. Siempre hay algo para picotear. Como mínimo una delicatessen, digamos. Exactamente, ¿no? Así que la comida siempre nos ha concentrado. Bueno, pero es algo que, por supuesto, es antropológico, porque claro, el fuego controlado le permitió al hombre reunirse en comunidad, comer juntos, protegidos de las fieras, con luz, con calor, y además con algo fundamental, la carne asada o claro, chamuscada. Hasta que se descubrió el fuego, por así decirlo, se utilizó para alimentación, antes se comía todo crudo. Se comía todo crudo y eso generaba, por supuesto, una digestión mucho mayor, una demanda de tiempo mayor. Veamos a los leones, por ejemplo, tirados, echados, bueno, claro, están haciendo su digestión. Así que el hombre descubrió un sistema para obtener una digestión menor y dedicar su
tiempo a otras actividades. Así que mucho le debemos justamente al asado, el desarrollo del ser humano. Daniel, ya vamos a hablar algo más sobre este libro, el último tuyo, que está leyendo y mucho, por suerte, porque además él escribe de una forma así, digo yo, rescata de cada personaje que escribe o de cada situación la cuestión humana y humanística. Presenta a ese héroe nacional con sus virtudes y sus defectos, como tenemos todos concretamente. ¿Cómo surgió el interés en vos por la historia? Tuve buenos profesores. Ya de chico me despertaron interés. Quiero mencionar a Diego del Pino, Ajá. que en mi primaria me contaba la historia de una manera en que ya me daban curiosidad y ganas de saber un poco más. Después tuve otros maestros en el recorrido, pero hubo un momento en que, tal vez también por los cuentos de los abuelos, ya tenía ganas de hacer viajes al pasado. Sí. Y bueno, a través de la investigación lo estoy logrando. ¿Alguna influencia de tu papá, de tu mamá en su momento? ¿Eran muy lectores ellos o te hablaban de la historia también o no? Ya de chicos me regalaban libros para leer cuando apenas, o sea, yo no sabía leer y me los regalaban y me los leían. Era como un audiolibro en aquel tiempo, por lo tanto, sí, el interés, y diría que sobre todo mi madre, que siempre constantemente me regalaba libros, a pesar de que por ahí para mi edad era algo poco habitual que se regalaran libros. Claro. Siempre digo que cuando hablamos de la historia, hablamos del prócer y de la estatua de bronce, ¿no? Sí. Como todo impoluto, como todo perfecto. Vos entrás por el lado de la historia y decís, no, para este es un ser humano que hizo una obra descomunal, pero también tuvo sus cosas en la vida por ahí negativas. Y sin embargo, Exacto. ¿por qué te interesa la historia desde ese lado? Porque cuando nosotros vemos a todas estas grandes figuras, en aspectos cotidianos, corrientes, se parecen mucho más a nosotros. De esa manera logramos una mayor empatía con ellos. Y después advertimos lo que hicieron, porque no eran superhombres, eran como vos y yo, y lograron cosas inmensas. Eso los hace más grandes todavía. Así que creo que conocerlos, siempre con respeto, pero conocerlos en profundidad nos ayuda a establecer mayor contacto con ellos. Estaba viendo acá en tu libro, Daniel, que hablando ya de la comida y de las cosas, cómo había que cambiar hábitos en su momento. Sí, claro. Se comía de una forma determinada, que yo llegaba a Sarmiento y dijo, bueno, vamos a incorporar las verduras Claro. en la dieta cotidiana. ¿Qué le dijeron al pobre Sarmiento? Los adversarios lo llamaban come pasto, porque en esa época vos comías un asado con zapallo nada más. Claro. Y Sarmiento estaba proponiendo lechugas, plantar verduras en los jardines, en las casas, en las huertas, y balancear un poco la dieta, algo que parecía muy ridículo en 1860. Claro, era un adelantado para la época, ¿no? Bueno, sí, en muchos sentidos. Justamente lo trataban de loco, él quería poner hasta osos hormigueros en las plazas para atacar a las hormigas, quería cambiar los caballos por camellos, decía que para los largos recorridos los camellos iban a ser mejores, así que tenía un montón de ideas que en aquel tiempo resultaban disparatadas. ¿Y el asado? ¿Dónde se inicia el asado acá en los criollos en nuestro país? Bueno, nosotros tuvimos mucha carne siempre, Sí. desde la llegada del español en realidad, y lo que exportábamos era el cebo y el cuero, con lo que nos quedaba muchísima carne. A tal punto había carne que vos podías ir por la calle y si tenías hambre matar una vaca, cortarle la lengua o parte del matambre, asarlo, comerte esa parte y dejar el resto para el que venga. Y en realidad el que venía después era el perro o las ratas, que eran las más gordas del planeta, porque acá comían, los perros, no había perros flacos, todos comían muchísimo. Así Claro. que si había algo que teníamos era carne y una dieta muy basada en la carne. Pero ojo, no existían las parrillas, Claro. se comía al asador, ¿no? A la cruz, con la estaca. Ese era el asado habitual. Aunque en el campo empezaron a hacer el asado con cuero, y cuando digo con cuero era con el cuero encima de la brasa, directamente, encima de la O brasa. sea, venía la brasa, el cuero y la carne. Exactamente, y la carne encima. Luego se colocó un implemento que se llamó parrilla, Claro. pero en un principio era directamente así. Y también había otro sistema, ya un poco más bestial, que llamaba mucho la atención a los extranjeros, que era que cortaban el vientre del animal, le retiraban todo lo que tenía en el interior, colocaban bosta seca para prender el fuego, era el combustible, cerraban la vaca y entonces era como un horno viviente, bueno, viviente no, porque ya estaba Sí, muerto, sí, pero está era un horno, el animal, Hecho y lo abrían para quitar del costillar un poco de la carne que ya se había hecho y lo volvían a cerrar.
Así se preparaba en el campo Y también. ponían bosta adentro. Era el carbón de la época. Era el carbón de la época. Sí, claro. Ah, no había carbón en esa época. No, se usaba ramas, leña, o pero la leña. bosta era ideal. ¿Qué pasó con ese asado allá en La Plata, donde esa vez ahí habían faenado como 200 novillos? ¿Sí? Sí. Y bueno, y José Hernández fue el encargado de organizar el asado. Era la gran fiesta, era la inauguración, diríamos hoy, de la ciudad de La Plata. Sí. Y viajaron un par de trenes charter desde la ciudad de Buenos Aires, desde Constitución, hasta allá, donde los esperaba José Hernández organizando todos los ¿Esto era asados. año? 1882, y él era senador en aquel tiempo. Bueno, la cuestión es que el autor del Martín Fierro tuvo problemas, no suyos, sino que los trenes, cuando no, llegaron tarde. El Roca yendo. Exactamente. ¿Y qué pasó? Se le pasó el asado. Y entonces los visitantes, todo el mundo se quejaba de lo duro que estaba la carne, de la dura que estaba la carne que tenían que comer. Y en los propios diarios hay críticas y le decían, este hombre lo mandó el enemigo porque no podía hacer un asado tan malo. Y no era culpa de él. No, por supuesto. Los obreros de la construcción, que hoy los vemos, y el típico asadito, y pasás por una obra de construcción, y Sí. qué rico aroma ese asadito. Claro. ¿No comían eso? No. Ya por el 1900, Sí. Vos pasabas por la puerta de una obra en construcción y lo que sentías era el olorcito del puchero. El puchero era el plato por excelencia. El asado no era tanto de la ciudad. La parrilla se impuso recién a partir de 1930. Y digamos que lo que más se impuso en aquel tiempo fue la parrillada en los restaurantes. Y a partir de la parrillada todo el mundo comenzó a tener parrillas en las casas y después ahí sí la construcción se plegó, o el obrero de la construcción se plegó y así cambió el puchero por el asado. Pero el puchero fue la comida por excelencia y aparte una exquisitez porque imagínate ingredientes, calorías. Era una de las perdiciones de Carlitos Gardel. El puchero. Porque él llegó a pesar 120 kilos en un momento. Carlos Gardel llegó a pesar 120 kilos. Yo sabía que era un poco excedido de peso, pero no que pesara tanto. Sí, estaba bastante Además que excedido. no era un hombre alto tampoco. Exactamente, entonces se notaba mucho. Iba a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que estaba en la calle, en la avenida Paseo Colón, Sí. a hacer gimnasia todas las mañanas de la semana, y al salir caminaba por el centro, sentía el olorcito del puchero en un boliche y se metía, y ahí las calorías subían y bajaban constantemente en Carlitos. A ver, ¿qué versión tenés vos del revuelto Gramajo? Pues es que el revuelto Gramajo nos quedó, que lo hizo Artemio Gramajo, edecán de Roca, durante la campaña del desierto, edecán y amigo personal de Roca. De Roca. Pero esto es un cuento que incorporó Félix Luna en su gran obra, en Soy Roca, y es una licencia literaria, no, en realidad... No hay rigor histórico en eso. No, pero él mismo se encargaba de aclararlo, porque por supuesto mucha gente le consultaba cómo fue, etcétera, y él decía, no, es una licencia literaria, yo no lo puedo comprobar, lo inventé. Bueno, claro, uno se pregunta cómo puede ser para conseguir papas pie en medio de la campaña del desierto, ¿no? Por empezar. Se complica Pero un poco. bueno, el inventor fue Arturo Gramajo, no de la misma rama, pero sí pariente, descendiente de Artemio. Arturo Gramajo terminó siendo intendente de la ciudad de Buenos Aires y no fue en la campaña del desierto, sino en Santa Fe y Riobamba, en un boliche. En realidad, saliendo de bailar, pasaron por un restaurante, se metieron en la cocina y ahí Arturo preparó este revuelto que después lo replicó en Mar del Plata y allí es donde se consagró. Estaba leyendo por ahí también la debilidad de Jorge Luis Borges en el postre. Y lo que llamaríamos hoy postre vigilante o queso y dulce, con una salvedad, porque... ¿Batata o membrillo? Claro, ese es el tema, porque la mitad de los argentinos somos batateros y la otra mitad son membrilleros. Bueno, el original era membrillo y queso Mar del Plata, queso tipo Mar del Plata, o sea, un queso más duro. Y después surgió como una competencia el fresco y batata. Pero el original era membrillo. Es más, la industrialización del dulce membrillo fue mucho más temprana. Y te diría que durante por lo menos 3 décadas, desde 1890 hasta 1920, el membrillo con queso era el postre por excelencia, hasta a punto de llamarse postre nacional. Vos ibas a un restaurante y decías, me trae un postre nacional, y el mozo sabía perfectamente a qué te estabas refiriendo. Eso era membrillo y queso, postre nacional, y que era tan barato, valía 20 centavos, que hasta el sueldo magro de un vigilante lo podía pagar, y por eso se le llama postre vigilante también. Es así, y es rico realmente. Yo cada tanto me doy un queso y dulce. Y claro, por supuesto. A ver, la otra gran creación
hasta que yo tenía conocimiento, argentina, que era el dulce de leche. ¿No tiene origen acá? ¿Es una copia de otro lugar? Bueno, vos Daniel. sabés que el dulce de leche, según lo que siempre nos contaron, nació en Cañuelas el 24 de junio de 1829, durante el tratado Pacto de Cañuelas entre Rosas y Lavalle, Sí. cuando la cocinera de Rosas estaba preparando una lechada, una leche con azúcar al fuego, y por la llegada de Lavalle se distrajo y sin querer creó el dulce de leche. 1829. 1829. En 1804, el cocinero de Napoleón, revolviendo una leche con azúcar, se distrajo, no por Lavalle, por supuesto, pero por algo, y creó el dulce de leche en Francia, 25 años antes. Ah, mirá vos. En 1814, Tomás Manuel de Anchorena, desde Buenos Aires, Sí. le escribió a un amigo en Córdoba pidiéndole que le mande varios tarros de dulce de leche. 15 años antes de que lo inventáramos ya estábamos pidiendo dulce de leche. Bueno, por supuesto, en realidad se creó en el sudeste asiático, en Indochina, en la antigüedad. Ellos experimentaron siempre con leche y azúcar, distintos tipos de preparaciones, y a esta en particular la llamaban kajmaj. Ujú. De allí pasó a las Islas Filipinas, y desde las Filipinas los españoles la trajeron a Acapulco, por el Pacífico, Acapulco, y desembarcó y recorrió todo el continente con distintos nombres. Claro. Pues es que Victoria Ocampo, cada vez que llegaba una visita ilustre, nosotros se la endosábamos a Victoria porque ella era la mundana, la que hablaba varios idiomas y que Sí, tenía sí. temas culturales. Los llevaba a su casa en San Isidro y siempre les daba el mismo postre, dulce de leche. A Igor Stravinsky, el director de orquesta ruso, le dio a probar el dulce de leche en una de esas comidas y él lo probó y dijo, kajmaj. Y todos se miraban, ¿cómo? Y kajmaj, lo que comemos en Rusia desde toda la vida. Claro. Así que no, es una mala noticia. Tenemos el mejor dulce de leche del mundo, eso no Eso, cabe la menor duda. claro, lo hemos mejorado, digamos. Pero que querer ser los inventores ya me parece que es un poco pretencioso. Dejando por un segundo lado la comida, nombraste a Victoria Ocampo, Sí. que tuvo uno de los romances más Y claro, turbulentos Victoria. de la historia de nuestro país. Pero es que Victoria se casó en 1912 A ver. con Monaco Estrada, Sí. un chico de la sociedad porteña. Se fueron de luna de miel en esos viajes que duran 2 años, ¿no? Por Europa. Envidia a toda mujer hoy en día. No como nuestros casos, que son un poco más cortos. Bueno, y en medio de ese paseo conoció al primo de su marido y murió de amor. Pero quedó completamente hipnotizada por este hombre que ella decía, ¿cómo voy a vivir en el tiempo después de haber conocido la eternidad? Porque ¿Y en esa el primo, mirada... el primo dónde vivía? El primo era argentino, Argentino. pero estaba haciendo actividades de consulado en Roma en ese En Roma. momento. Así que se enamoraron y bueno, para 1912, para esa época, tener un amante era realmente un dolor de cabeza enorme. Para la mujer. Porque la mujer estaba muy en su casa y Victoria terminó en 1914 aprendiendo a manejar automóviles cuando muy pocas mujeres, se animaban a salir a la calle solo para que el chofer No supiera. no tuviera que acompañarla y ella mostrar hacia dónde iba, porque las primeras salidas ella se iba a las grandes tiendas, Claro. como por ejemplo Gatti Chávez, Sí. paraba el chofer, ella se metía por una puerta, salía por la otra, hacía todo un recorrido, se tomaba un taxi, tuvo una cuestión para después volver a aparecer por la misma puerta con bolsas de compras y eso parece Digamos, que era un poco agotador. A Daniel que le ponía actitud Sí. a esa relación, No, digamos. y después manejando, porque Claro. por supuesto... En esa época. Bueno, ¿sabes qué le ocurrió? Que le han mandado a lavar los platos, no, a cocinar. Le han mandado a cocinar. Y a la que mandaron a la cocina manejando fue el propio Amadeo Carrizo, nada menos que Amadeo Carrizo, que una mujer le tocó el auto y le dijo, ¿por qué no te vas a la cocina? Nada menos que a Petrona Carrizo de Gandulfo se lo dijo. Así que no podía haber nadie más indicado para estar en la Claro. cocina que doña Petrona, que, permitime que te cuente, Petrona... ¿Qué le pasó la No, primera? Petrona no quería cocinar, no le interesaba cocinar. Y cuando la madre en Santiago del Estero le decía, Sí. Petronita, venía a la cocina a aprender a cocinar, que si no, no vas a conseguir novio, él decía, yo me voy a casar con un hombre que me contrate una cocinera, no me interesa la cocina. Se casó con Gandulfo, que no cumplía con los requisitos de ser millonario. Claro. Ella tuvo que salir a buscar trabajo en Buenos Aires y la contrataron de las cocinas con hornallas y hornos, las cocinas a gas, Sí. para hacer demostraciones. ¿Sabes qué querían hacer?
mostrar que hasta una inútil como esta mujer que no sabía hacer nada en esas cocinas podía preparar platos. Y así fue que llenaba teatros con 200 o 300 amas de casa haciendo demostraciones. Demostraciones. A ella fue que se le cortó la mayonesa 5 veces, la primera presentación, la primera se le cortó la mayonesa 5 veces y estuvo a punto de decir, no, esto no es lo mío, y abandonar, pero por suerte tuvo fuerza de espíritu. Qué bárbaro. Y siguió. Un consejo de Petrona. Sí. La empanada con la mano. Ella se ofendía si veía que alguien tomaba cuchillo y tenedor No, para comer claro, una con la empanada. mano. Bueno. Y si son salteñas, dice que abrir las piernas para no chorrearse, ¿no? Exactamente. Ella misma lo decía así, inclinado levemente hacia adelante, siempre la empanada, sí, por Bien. supuesto. Y hablando de otras cosas típicas nuestras, el choripán, Sí. ¿originario de Córdoba? De Córdoba, de la ciudad capital, del Parque Sarmiento, en la década del 50. Porque el chorizo, ¿cuándo aparece como chacinado así, digamos? El chorizo ya de chacinado ya es de 1700. El tema es que, por ejemplo, aquí en Buenos Aires se vendía un chorizo al pan, algo muy curioso, por ejemplo en el muelle de pescadores, en lugares donde había que comer rápido, que era como un canapé, era un pan con un chorizo encima. Ridículo hoy lo sentiríamos porque le falta una tapa. Claro, claro. Bueno, en Córdoba en la década del 50... Más lo sabroso que es aplastar un poquito el pan. Y aplastar, exactamente. Y empezar el bocado. Bueno, eso lo lograron los cordobeses. Y justamente ellos inventaron la palabra choripán. La palabra la inventaron. Y entonces la gente iba los fines de semana a estos carritos que se improvisaban en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba y compraban los choripanes para comer en el propio parque o para llevarse a su casa. Y a partir de allí empezó a multiplicarse la idea y el concepto de choripán, que por supuesto pegó en todo el mundo, en todo el país, y principalmente te diría en los puertos, pero sobre todo después, bueno, ya sabemos, avanzó hasta todos los rincones. Vemos a la tapa de tu libro, Daniel, que está San Martín, fanático del helado. ¿Y cómo se conservaba el helado en aquella época? Era muy difícil, porque no tenías, por supuesto, los sistemas de refrigeración que tenemos actualmente, con lo que vos lo único que podías hacer era conseguir un poco de hielo, preparar el helado y ya está. Consumirlo en ese tiempo. ¿Sabes cómo se batía, cómo se preparaba el helado? Vos metías en un balde de madera un montón de hielo con sal gruesa para mantener el frío, claro. Adentro un tachito de estaño con la crema, por ejemplo crema de vainilla, postre preferido de Sarmiento, tapabas eso y mandabas un paisano a caballo al trote 4 kilómetros. 4 kilómetros de ida, 4 kilómetros de vuelta. Cuando llegaba, mejor batidora que esa no había. Estaba hecha la espuma, helado y listo para servir. Claro, así era el helado. ¿Iba al galope o al trote? Al galope no, al trote, con el dolor que significa, pero esa era la batidora perfecta. Qué bárbaro. ¿Y algún otro de prócer así le gustaba el helado? Bueno, Sarmiento. Sarmiento también era fanático del helado y vos sabés que justamente, claro, porque en Buenos Aires, por ejemplo, teníamos unas máquinas que era un balde, así ese balde de madera con el estaño adentro, pero un sistema con manija para revolverse. Se fue creando esa máquina. ¿Y cómo conseguías helado por acá? Los días de caída de granizo. Era la gran oportunidad, los chicos salían alegres. Mirá, el granizo era muy buena noticia. ¿Cómo cambió? Lo sé, porque todo el mundo se esconde el auto ahora, ¿no? Bueno, en esa época salir a buscar granizo, porque ese día tomabas helado. Y entonces, cuando Urquiza recibió en el Palacio San José en 1870 al presidente Sarmiento, sí. Ellos habían estado enemistados, era como una cumbre fundamental. Importantísimo. Le pidió a uno de sus yernos. ¿Lo recibió ahí en el Palacio? En el Palacio San José. Sí. En que febrero, fue el primero, creo, Daniel, a ver si no me equivoco, sabes más Decime. vos, fue la primera vivienda, el primer palacio que tuvo agua corriente. Que tuvo agua corriente, exactamente. De hecho, le hicieron una cañería que llegara al cuarto de Sarmiento para que él tuviera agua corriente en su propio cuarto. Qué va. Bueno, todos los preparativos iban en torno a que el presidente se sintiera bien. Y entonces ahí fue cuando Urquiza le escribió a uno de sus yernos, que si algo tenía Urquiza era yernos, bueno, le escribió a uno pidiéndole su máquina de hacer helado. Este hombre parece que tenía una máquina de hacer helado, claro. Y se la mandó. Le mandó con una carta que dice, aquí le mando la máquina para hacer helado, para Sarmiento, Así que conocía perfectamente Urquiza, claro, que Sarmiento era muy goloso y que por el lado del estómago iba a tener buena llegada. Otra cosita. ¿Cuántos hijos tenés vos contabilizados de Urquiza? 23. Pues hablas de 109. Claro. En realidad es así. Urquiza tuvo con 7 novias, sí, 11 hijos, ¿no? Entre 7 noviazgos o relaciones con mujeres tuvo 7 hijos. Sí. 11 hijos. Y después se casó con Dolores Costa, una chica de Gualeguaychú, y ahí tuvo 12 hijos más. Esos fueron
los 23 que él reconoció. Claro. Cuando digo los que reconoció, estoy diciendo, bueno, es el número oficial, pero uno sabe que ahí deben faltar algunos en la cuenta. Lo que sí, de esos 23 hijos, le dieron exactamente 100 nietos, ni 99 ni 101. 100 nietos tuvo Urquiza de sus 23 hijos. Bien, por último, se nos acaba el tiempo, una charla deliciosa, Daniel. Está relacionado con la comida, pero también tiene que ver con la historia de palabras, uno de los libros fenomenales que ha escrito Daniel. Patovica. Bueno, porque justamente aquí teníamos un señor que se llamaba Víctor Casterán, que era criador de patos en Maschwitz y que justamente a sus patos los llamaba Vicas, por Víctor y Casterán. Claro. Así que los ponían en las publicidades erguidos, con el pecho erguido, diciendo estos son doble pechuga, estos patos son buenos, compre estos patos. Con lo que algunos que veían caminar a esos hombres que se hacían un poco los fortachones claro. en la costa de Mar del Plata, en Playa Grande, se burlaban de ellos diciendo, ahí van los patos Vicas. Haciendo Eran referencia. patos Vicas al comienzo Percherones, y claro. después quedó como Pato Vicas. Pato Vica. Así es. Bueno, tú sabes que el libro tiene muchas recetas y entre ellas hay alguna preparación de los patos, sugeridas por el propio Víctor Casterán. ¿Que duró esta empresa hasta qué año duró más o menos? Y hasta el 39, 38, 39. 38, sí, 39. Sí. Bueno, si quieren ustedes seguir conociendo historias fenomenales como las que cuenta Daniel acá en su último libro, tiene La comida en la historia argentina y hay muchísimos temas más realmente fenomenales. Daniel, se nos acabó el tiempo, quiero que te lleves un recuerdo de la Martina. Te agradezco en tu muchísimo. paso tal como son. Y como siempre, haces interesante la historia, conocer los personajes de la historia. Un placer charlar con vos. Gracias, siempre. Claudio. Enorme placer. Por favor, hasta cualquier momento. Dale. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Ahí hay un perfil de grandaneses y acá otro perfil, dos perfiles de grandaneses.